Quiero darles un saludo muy especial, mis amados. Que la bendición de Dios esté contigo en esta noche. Si Dios ha bendecido tu vida, por favor, levanta ahí tu manito, coloca una manito de bendición, una manito de alegría, una manito de gozo, sabiendo que Dios ha estado con nosotros. Muy bien, por esos aplausos, esas celebraciones, esas manitos levantadas. Mis amados, que hoy sea un tiempo bien especial. Estamos en un tiempo donde tenemos que revisar muy bien cómo ha sido nuestro caminar en la vida cristiana. Porque, como yo le decía estos días a una persona, está confirmado que este pasar por esta tierra es muy corto. Que la vida es muy frágil. Que esto, como dice la Escritura, este paso por esta tierra es como la neblina, que hoy está y que mañana ya no está. Por eso tenemos que aprovechar bien los tiempos, mis amados. Y el día que nosotros partamos de esta tierra, que nos podamos ir en paz, en tranquilidad, sabiendo que hemos cumplido nuestro propósito en esta tierra, sabiendo que a lo que fuimos llamados lo cumplimos, y que nosotros podamos el día que partamos de esta tierra poder decir: he terminado la carrera. Que no dejemos la carrera a mitad de camino, que no abortemos los procesos que Dios está haciendo con nosotros, sino que al contrario, específicamente a este grupo que estamos preparándonos para servir a Dios, yo quiero decirles en esta noche, de una manera muy sincera, muy del corazón, por favor revisemos muy bien nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Nosotros no podemos dejar nada como en incertidumbre, sobre todo con este tema que es tan importante, que es la salvación. Es saber que verdaderamente nuestra alma, cuando partamos de esta vida terrenal, de esta tierra de los vivientes, que verdaderamente nuestra alma va a estar en la eternidad con nuestro amado Dios. Nosotros podemos lograr muchas cosas en esta tierra. Podemos lograr en la parte material muchísimos bienes, pudiésemos conseguir si así lo quisiéramos. Pero definitivamente, mis amados, de nada nos sirve nosotros poder hacer todo eso si no logramos el objetivo principal, y es el saber que verdaderamente nuestra alma está en el cielo, que partimos a la eternidad con nuestro amado Dios. Absolutamente, y quiero decirles con todo mi corazón y con toda la sinceridad, no haríamos nada, mis amados, y yo tengo que hablarle hoy con mi posición de pastor, porque para mí, como pastor, sería de cierta manera un fracaso el saber que predicamos mucha palabra, que estudiamos mucho la Biblia, pero que alguno de ustedes se va a condenación eterna. Todo porque lo que se les enseñó no lo aplicaron, no lo vivieron. Yo trato al máximo de dar enseñanzas que tengan que ver siempre enfocados en lo más importante, que es la vida eterna, la espiritualidad. Ustedes podrán evaluar los mensajes que nosotros compartimos y son muy poco, casi que nada, de hablarles de riqueza, de prosperidad, de bienes, de que sean los mejores empresarios, de que tengan los mejores trabajos, que tengan las mejores casas, los mejores carros. Damos y celebramos cuando de cierta manera ustedes pueden tener esos logros, pero eso simplemente es una añadidura. Porque si nosotros no tenemos la certeza, la seguridad de la eternidad en Dios, en Cristo, allá en los cielos, mis amados, nada, absolutamente nada va a servir el paso por esta tierra. Por eso es que es muy importante. Y como yo sé que tal vez es el tema más importante, en esta noche quiero hablar de un tema que he titulado El principio de la fructificación. Porque el gran propósito de Dios establecer su iglesia precisamente está enfocado en eso, en que nosotros hagamos parte del cuerpo de Cristo y nos coloca, nos saca del mundo y nos coloca en su iglesia para que nosotros cumplamos la labor de llevar la salvación a aquellas personas que no la conocen, que no la tienen. Hay tristeza, escúchenme, hay tristeza y podríamos colocarla por niveles.
Hay una tristeza suave, una gran tristeza y una tristeza muy grande cuando una persona parte de esta tierra. Cuando una persona parte de esta tierra hay tristeza porque es lo normal. Pero hay una gran tristeza y una máxima tristeza cuando no solamente esa persona parte de esta tierra, sino que además de eso no hay la certeza de que esa persona sea salva. Esa es la máxima tristeza que un ser humano puede tener, sobre todo nosotros que conocemos de Dios. Habrá una máxima tristeza cuando tus padres partan de esta tierra sin Cristo, cuando tus hijos partan de esta tierra sin Cristo, porque tú eres consciente que ellos no están caminando con Dios. Y tú lo sabes y yo lo sé también. Habrá una máxima tristeza cuando mis hermanas partan de esta tierra sabiendo que parten sin Cristo Jesús. Por eso, mis amados, este no es un tema para jugar, ni para aplazarlo, ni para tomarlo como muy a la ligera, sino que tenemos que revisarlo muy bien y entender el propósito y el plan por el cual Dios nos colocó en esta tierra en primera instancia, pero también nos ha colocado en su iglesia. Cuando nosotros hablamos de prepararnos para servir a Dios, yo sé que hay muchas maneras de poder servir y tú puedes cantar muy bonito y puedes tocar muchos instrumentos y tú puedes ser muy buena para lavar las sillas, para atender a las personas en la portería y todo eso puede ser bonito. Pero lo más importante, y yo creo que el servicio más grande por el cual Dios nos ha colocado en su iglesia, básicamente es para que sirvamos en la conquista de las almas que hoy en día están, digamos, en las garras del enemigo. Por eso, entre todas las cosas que tú pudieras hacer en esta tierra y que yo pudiera hacer en esta tierra, lo más importante es que todo lo que hagamos lo canalicemos y lo enfoquemos con un propósito. Y ese propósito es que lo que hacemos, que en donde estamos, que donde Dios nos ha colocado, sea con el fin de ganar las almas para el reino de los cielos. Por eso la semana entrante, si Dios nos da la vida, si Dios nos da la salud, vamos a hacer un estudio para aquellas personas que me han preguntado o que tienen el interrogante y dicen: pastor, enséñenos cómo nos ganamos un alma para el cielo, un alma para Cristo. ¿Habrá alguien interesado en esta noche aquí en la sala que quisiese saber cómo se gana a una persona para Cristo? ¿Cómo se gana un alma para Cristo? Vamos a estudiarlo la semana entrante. Durante esta semana vamos a estar preparando ese material, ese mensaje, ese estudio, para saber, en primera instancia, si nosotros estamos seguros. Y segundo, ¿cómo hago yo para llevar a mis hijos? ¿Cómo haces tú para saber que verdaderamente, digamos, el ABC, lo básico, lo necesario, para saber que tú partes de esta tierra y te vas para el cielo? ¿Cómo haces tú para llevar ese mensaje a aquella persona que tú dices que quieres, pero que tú sabes que no se ha convertido al Señor y que muchas veces le has insistido, pero que esa persona no ha tomado decisión? ¿Cómo bíblicamente vamos a ganarnos esa alma para el reino de los cielos? Eso lo vamos a estar tocando la semana entrante. Pero por ahora vamos a tocar este tema que lo he titulado El principio de la fructificación. Y para esto, mis amados y amadas del Señor, quiero que por favor me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Este pasaje dice de la siguiente manera: hablando el Señor Jesucristo, porque estas son palabras del Maestro de Maestros, del Señor Jesús. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Noten que esta es una palabra que el Señor está dando a sus discípulos, aquellos que están en el proceso de formación, aquellos que quieren seguir en la prolongación del ministerio y del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Seguramente Él tuvo muchísimo cuidado de mostrar los principios fundamentales, los propósitos centrales de una persona que dice que es cristiana. Y noten que el Señor aquí se presenta en esta parábola porque es una alegoría. Él está hablando en forma de parábola.
Él se presenta como la vid verdadera. Quiere decir que hay vid que son falsas, que hay verdades que no son verdades absolutas. Se muestra que hay de pronto corrientes o caminos donde las personas van detrás de ellos, pero no son vid verdaderas. Él se presenta como la vid verdadera. Y fíjense que no dice que es una de las vid verdaderas, no, Él se muestra como la vid verdadera, la única. Porque la Biblia dice que solamente hay un camino y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Lo demás, todas las corrientes que enseñan que hay diferentes caminos y que por este lado y que por otro lado y con la idolatría y con una cantidad de cosas, simplemente es falsedad, escúcheme. Y nosotros, cuando estamos hablando del tema de la salvación, del tema de ganar almas para el reino de los cielos, cuando estamos hablando de un tema que es tan definitivo, yo casi que estoy seguro que es el tema más importante de una persona. Olvídate que el tema más importante es cómo obtener riquezas, cómo ganar cosas materiales en esta tierra, cómo tener el mejor carro o la mejor casa. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú estés en la vid verdadera. Y Jesús es la vid verdadera. Y lo muestra en esta parábola como que el Padre es el labrador de la tierra. Y nosotros como creyentes, escuche cómo lo muestra la Biblia, nosotros somos como un racimo en la vid. Un racimo, una rama que estamos ahí colgados de ese gran tronco. Y que dentro de ese gran tronco está la savia. Que la savia es la que alimenta las ramas. Y esa savia, el Señor la muestra que es como el Espíritu Santo. Noten que cuando nosotros estamos conectados verdaderamente con Dios, para aquellas personas que están en el proceso que dicen, pastor, yo necesito conectarme con Dios. Yo necesito verdaderamente tener una buena relación con Dios. Estoy harta de religión, estoy harto de una cantidad de dogmas y de preceptos que me colocan y yo quiero verdaderamente tener la certeza, yo quiero tener la mejor relación con Dios. Yo quiero terminar mis últimos años en esta vida verdaderamente tomado de la mano de Dios. Iglesia, este no es un tiempo para titubear. Este no es un tiempo para tener las cosas de Dios a medias. Esto no es de buscar a Dios solamente cuando tengo una necesidad. Esto no es solamente buscar a Dios como busco el dinero. No. Realmente este es el tema que tiene que ser más importante en tu vida. ¿Y sabe por qué lo digo ahora con más certeza y con más seguridad? Porque ustedes y yo no tenemos la vida comprada. Porque nuestra vida es muy frágil. Y hace 8 días podíamos tener personas a nuestro lado que hoy ya no están. Y nosotros no podemos ponernos a jugar con eso. Mi labor como pastor es hablarles de una forma directa para que revisen por favor su vida. Yo no soy ningún motivador para que esperen de mí, pastor, estoy desanimado, deme una palabra de motivación en mi negocio para que yo prospere, deme las claves para prosperar en mi negocio y tener mucha plata. Es que eso no es mi labor. Allá afuera hay muchos motivadores que te enseñan a conseguir dinero. Pero yo sé que eso no es lo más importante. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante que es su alma? Entonces, mis amados, este es un tema que es fundamental. Tú a esta altura tienes que tener la certeza que verdaderamente dentro de ti corre esa savia, entre comillas, corre ese Espíritu Santo, que tú verdaderamente tienes el Espíritu Santo. Yo me temo que habrá algunas personas aquí en la sala en esta noche que no tienen la certeza de saber que el Espíritu Santo está en sus vidas. Y como no tienen esa certeza, yo tengo que decirles directamente, si tú no tienes la certeza que el Espíritu Santo está en tu vida, quiere decir que tú no eres salvo. Porque el que es salvo ha recibido al Espíritu Santo y lo siente. Así como el árbol, así como el Señor está mostrando hoy, como ese árbol siente la savia que va dentro de él y que esa savia lo va nutriendo. Y se da cuenta porque cada vez está más fortalecido, porque cada vez está más robusto, porque cada vez da más frutos, es decir, su vida cambia, está siendo transformado.
porque sabe que el Espíritu Santo está obrando en su vida y el fruto del Espíritu que está en él lo está evidenciando. Porque tiene amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces él sabe que el Espíritu Santo está en él. Claro, él es consciente que tiene muchos defectos, que tiene muchos errores, pero sabe que va avanzando. Pero también al que tiene el Espíritu Santo de Dios, al que ha nacido de nuevo, como sabe que ha nacido de nuevo, él sabe que hay muchas personas que están a su lado que no han nacido de nuevo y él tiene afán, tiene preocupación por aquellas personas que no son salvas. Y su deseo, su mensaje, su enfoque en la vida siempre va a ser de llevar la palabra de salvación a los que están a su lado. Porque el Espíritu Santo lo va llevando, lo va guiando. Y la clave de todo esto es permanecer en la vid. Por lo tanto, mis amados, el gran secreto para que tú y yo seamos personas fructíferas en esta tierra, y estamos hablando del principio de la fructificación, nosotros necesitamos estar permanentemente pegados de la vid, entiéndase el Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo, los que estamos aquí y durante todo este proceso que hemos venido formándonos, el Señor que ha venido haciendo específicamente en los estudios de Génesis, en los estudios de Éxodo y toda la palabra que nos ha dado, ¿sabe que lo que Dios está haciendo? Lo que Dios está haciendo es limpiándonos. Y ahora que recién acabamos de estudiar los 10 mandamientos, si tú miras cada uno de los 10 mandamientos, Dios hablando en nuestras vidas, lo que está haciendo es limpiándonos. ¿Y sabe por qué nos está limpiando? Porque Él quiere que demos más fruto. Porque Él sabe que en nosotros hay muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Él. Porque Él sabe que cada uno de los que estamos aquí, yo no estoy aquí para señalar ni para juzgar, porque esa es una responsabilidad tuya delante de Dios. Porque tú delante de mí puedes aparentar muchas cosas y yo puedo dar una buena calificación tuya si me preguntasen por ti. Pero es que como yo no soy el que califico, y finalmente tú no me tienes que dar cuenta a mí, sino que le tienes que dar cuenta a Dios, entonces eres tú que te tienes que revisar delante de Dios. Y por eso Dios nos ha venido hablando de una forma directa, porque aquí no estamos para distraerlos a ustedes. Ni yo no estoy aquí para caerles bien a ustedes, porque, ay, tan bonito que nos habla y entonces me hace sentir bien, entonces me gusta que Él me llene el ego, que me hable cosas bonitas. Es que yo no estoy para eso. Yo no estoy para congraciarme con ustedes. Yo estoy para contar la verdad y decir una verdad que si te incomoda y que si te piso los callos, pues bendito Dios, porque quiere decir que estás mal y que tienes que hacer cambios en tu vida. Porque noten lo que dice la Escritura. Si usted mira en este mismo capítulo de Juan, capítulo 15, versículo 2, note lo que Jesús dice. Es que no soy yo, es Jesús diciendo. Noten lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escúcheme, no lleva fruto, ¿qué hace el Señor? Dice que lo quita, lo arranca, lo saca. Y eso es muy delicado, mis amados. Porque Dios conoce nuestra vida y nuestro corazón. Y repito, nosotros estamos en esta tierra para dar fruto. Y si hay una rama que no está dando fruto, el Señor, ¿qué es lo que hace? La corta, lo quita, dice. Y sigue diciendo, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces cuando Dios te hable, cuando Dios me habla y nos increpa por una actitud que no tenemos correcta, que estamos mal, y entonces tú a veces te molestas, a veces te enojas, a veces es que no me gusta escuchar porque es que siempre como que le echan, perdóneme la palabra que sea muy directo hoy, como que le echan a uno vainas todas las veces, como que a toda hora como que le tiran piedra a uno, es por eso es que no me gusta. Si Dios te está hablando y tú sabes que tú estás mal en eso, pues dale gracias a Dios, porque lo que Dios quiere es limpiarte para que tú lleves más fruto. Y si tú sigues permaneciendo ahí, y si tú sigues en la terquedad, si tú sigues en la obstinación, diciendo, no, yo soy cristiano, yo estoy ahí en la iglesia, pero no hay cambios en tu vida, no hay frutos, entonces mire lo que el Señor hace. Dice que los corta. Ahora, noten lo siguiente, que Dios no quiere que en sus racimos, porque Él es la rama, en sus racimos, es decir, en su vid, la gente se vuelva ociosa. La gente se vuelva sin frutos. Es decir, aquellos que se acomodan, no, yo estoy en la iglesia, aquí estoy bien,
¿Pero qué fruto está dando? No. ¿Y cuánto lleva? No, yo llevo 10 años en la iglesia, yo llevo 20 años, llevo 30 años en la iglesia, pero sin dar fruto. ¿Usted cree que Dios se complace con eso, mis amados? Y yo diría que no. Porque el mismo Padre, el mismo Dios, se encargará de quitar aquellos racimos que estén sin fruto. Ojo con eso, por favor. Ojo con eso. Porque preparando este mensaje, yo fui sacudido. Y yo espero que tú también seas sacudido en esto. Porque nosotros fuimos colocados en su iglesia, no para ocupar un número más, no para calentar una silla, no para que tú digas, es que yo soy de tal iglesia, es que ella sí tal cosa, es que nosotros sí no sé, estoy en la iglesia más grande, es que allá vienen los más famosos, es que eso a ti no te debe interesar. Lo que a ti te debe interesar es si verdaderamente tú estás dando fruto. En primera instancia, si en tu vida han habido cambios, fruto de la predicación de la palabra. Y si tú también estás contribuyendo para servir en el reino de los cielos, para ayudar que otras personas que no conocen de Dios, ellas conozcan del Señor. Noten que este es un mensaje que tiene que confrontarlos, mis amados. Porque yo me pongo a analizar y el Señor ha preparado absolutamente todo para que cada uno de nosotros como sus hijos crezcamos. Y no tenemos ningún pretexto delante de Dios mañana para decir, no, yo no crecí porque es que tal cosa, porque es que tal lo otro. Es que noten que ni siquiera con este tema de la pandemia y tantas cosas, ni siquiera otro, no, es que como yo iba a la iglesia, pero como ahora ya no hay servicio, si tú no tienes excusa. Es más, si tú en este tiempo, estoy hablando desde un año para acá, donde hay más de 300 mensajes que hemos compartido a la fecha, si tú no has crecido espiritualmente, no le eche la culpa a nadie más sino a ti. Porque el que no haya crecido en este tiempo espiritualmente es porque no quiere. Es porque es ocioso. Es porque es negligente. Porque delante de Dios no podemos decir, ay Señor, es que yo cómo hacía para... Es que como no había iglesia. No, hay muchísimas herramientas, mis amados. Y yo estoy completamente seguro que el Señor ha preparado todo para que cada uno de nosotros crezcamos. Para que cada uno de nosotros podamos fructificar. Para que llevemos mucho fruto. Más fruto de lo que hemos dado hasta ahora. Mucho fruto. Porque esto no es nada. Alguno puede decir, no, es que yo me he ganado tantas almas. Vamos a, la semana entrante, si el Señor así lo permite, ese tema es un tema muy confrontante. Porque va a quitar tanto triunfalismo. No, es que esta iglesia es llena. No, es que estamos en la iglesia más. ¿Y qué? ¿Cuántos de esos verdaderamente han nacido? ¿Porque repitieron una oración? ¿Porque se bautizaron? ¿Cree que son cristianos? Y ojo, porque también posiblemente pueden haber aquí algunos que piensan que porque hicieron una oración algún día o porque se bautizaron son cristianos. Y yo tengo que desinflarles eso y decirles, no, posiblemente eso no es garantía. Eso no es garantía. Algunos se acomodaron diciendo, no, yo ya me voy para el cielo porque en el año no sé qué yo hice una oración. Algunos dicen, no, yo estoy más seguro porque me bauticé 2 veces y te puedes bautizar muchas veces. Y alguno puede ser mucho más directo y dice, no, yo estoy seguro porque yo fui hasta el río Jordán y me bauticé allá. Y eso no es garantía absolutamente de nada. Otro puede decir, yo sí estoy seguro porque yo llevo muchísimos años en la iglesia. Eso tampoco es garantía. Otros pueden decir, yo estoy seguro porque yo soy más fiel en mis diezmos y en mis ofrendas. Tampoco es garantía. Entonces tenemos que revisar muy bien esto. Porque el propósito de lo que el Señor está hablándoles acá es que tienen que ser personas que dan fruto, que demos fruto. Tanto internamente en nuestras vidas como cambio, como también contribuir para el desarrollo de la obra de Dios, el crecimiento de la obra de Dios. Porque repito una vez más, no tenemos ningún pretexto para decir que nosotros no crecemos en este tiempo. Quítate toda excusa, toda disculpa. Una de las cosas que el Señor está mostrando aquí es que tenemos que permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo significa que nosotros nos mantengamos pegados a la palabra de Dios. Entonces escúchenme, mis amados. Permanecer en Jesús, para aquellos que dicen, pastor, ¿yo cómo hago? Yo necesito meterme con Dios, yo necesito comenzar a crecer, yo necesito verdaderamente comenzar un nuevo tiempo en mi vida. Sí, yo soy de esas personas que creo que he perdido mucho tiempo y yo necesito comenzar a dar fruto. Basta ya de
de mi pasividad, de mi comodidad, de mi complacencia. Y quiero verdaderamente meterme con Dios. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero tener una buena relación con Dios. Yo quiero decirles, necesitas comenzar a tener contacto con la palabra de Dios. Estar ahí pegado a la palabra de Dios. Apaga un poco el noticiero, apaga un poco la televisión. Desconéctate un poco de las redes sociales y métete con Dios. Comienza a estudiar más la palabra de Dios. Comienza a crecer más espiritualmente. La televisión no nos va a dar absolutamente nada de beneficio. Tú te puedes saber absolutamente todos los programas, todas las series de Netflix, todo lo que quieras. Pero eso al final no te va a servir absolutamente para nada. Métete con la palabra de Dios. Dejemos tanto tiempo de ocio, tanto tiempo de distracciones en cosas vanas. Y metámonos verdaderamente con Dios. Cuando nosotros tenemos presentes estos dos conceptos, nosotros podemos mover esa esfera espiritual. ¿A través de qué? A través de la oración. Pégate con Dios. Pégate a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estamos caminando en esa parte espiritual, cuando hay una buena conexión con Dios, cuando tú has decidido verdaderamente limpiar tu vida, decir ya no más pecado en mi vida y voy a quitar toda holgazanería, todo ocio en mi vida, todo lo que se llame pecado, me desconecto de todo eso. Y te comienzas a meter con Dios, a meter con la palabra. Entonces tú tienes autoridad. Y entonces podemos entrar a orar. Y cuando nosotros oramos, como no hay estorbos, entonces esa oración puede llegar hasta la esfera espiritual. Porque mientras una persona esté en pecado, mientras una persona esté infructífera en esta tierra sin tener cambio ni nada, donde Dios te hable, como dijo el apóstol Santiago, oidores olvidadizos. Porque escuchan una palabra, escuchan una enseñanza y son tocados y uy, sí, tengo que cambiar. Pero a los 10 minutos al día siguiente se le olvidó la palabra y siguen en lo mismo. Oidores olvidadizos. Sino que tú te conviertes en un hacedor de la palabra. Una persona que toma la palabra y dice, sí, lo voy a vivir, lo voy a hacer. Cuando tú y yo caminamos en eso, entonces podemos orar. Podemos pedirle al Señor que nos ayude. Podemos decirle, Señor, por favor, estoy en esto, estoy en otro problema, estoy en esta circunstancia, Señor. Y entonces cuando nosotros tocamos la esfera espiritual, podemos conquistar las cosas en oración. ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos por vista, sino nos movemos por fe. Por eso tenemos que estar muy bien conectados con el Señor. Por eso Él está hablando hoy de esa rama que tiene que estar unida, ahí pegada al Señor, en obediencia, sensible a lo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Y entonces tenemos esa autoridad. Y aquellos que se resisten, escúchenme por favor, amada iglesia, aquellos que se resisten a dar fruto para el reino de Dios, entonces lo que vemos en este pasaje se terminan convirtiendo en leña que alimenta el fuego. Y seguramente que muchos de los que están acá, si no es que somos todos, nunca quisiéramos ser vistos como leña para el fuego. Yo creo que ese no es el propósito. Pero esas ramas, tú mira, esas ramas que están secas en un árbol, ¿para qué sirve? Ese chamizo seco que no da nada de fruto, ¿para qué sirve? Pues para cortarlo y llevarlo a la leña, ¿o no? Porque aquel dice, no, quitemos este árbol que no está dando fruto y sí nos está como consumiendo espacio y lugar acá. Más bien quitemos eso y sembremos algo que dé fruto. ¿No cree que el Señor cuando coloca esta analogía, esta parábola, hablando de la rama, de la vid y lo demás, ¿no será que nos está hablando también a nosotros? Para que nos examinemos. Porque Dios solo, escúcheme, se encuentra en los que están encendidos espiritualmente. En los que están ahí conectados, enchufados con Dios. En aquellos que son apasionados, escúcheme, apasionados por dar un fruto abundante. Aquellos que dicen, Señor, aquí estoy, por favor, úsame. ¿Y sabe por qué Dios se mueve con ellos? Porque sabe que lo que ellos hacen va a hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Y entonces Dios los bendice. Y entonces Dios está con ellos ayudándoles. Porque también Dios sabe que lo que ellos piden no lo piden para ellos. No lo piden para glorificar, para gloriarse, ni decir es que yo tengo, es que yo soy. No, porque ellos saben que lo que logran, lo que conquistan, lo que Dios les da, en primera instancia, ellos saben que Dios se lo da. Y lo primero que ellos hacen es glorificar a Dios con lo que el mismo Dios les da. Entonces Dios se mueve.
porque sabe que ellos van a dar un fruto abundante, porque ese fruto abundante es para la gloria en su nombre. Amén. Y ahí está el gran secreto que de pronto muchos no han logrado descifrar. ¿Qué será que Dios no me ayuda? ¿Qué será que Dios no me escucha? ¿Qué será más bien que no estamos verdaderamente metidos con Dios? Ahí es donde está el problema. Eso no le echemos la culpa a Dios. Revisémonos nosotros y veamos hasta qué punto verdaderamente nosotros estamos siendo obedientes a lo que Dios está diciendo. Dejemos de ser fluctuantes, que somos como esas montañas rusas que subimos y bajamos, como olas. Esta olada nos metemos con Dios y después no queremos saber nada de Dios. Y quiero decirles, mis amados, que todo esto que está pasando en medio nuestro simplemente es Dios dándonos la indicación de que este es el tiempo. Como creyentes, tenemos que abrir nuestros ojos, escúcheme muy bien, y entender el tiempo que estamos viviendo. Esto no es para estar lamentando y quejándonos. Ay, es que la situación, es que la crisis, es que los bloqueos, es que el virus y es que una cantidad de cosas. No. Este no es el tiempo para que nos unamos con ese grupo de personas que se la pasan protestando por el gobierno y lo demás. Esto no es para eso. Esto al contrario, si ustedes están notando, está muriendo muchísima gente. Y gente muy cercana a nosotros. Pero todo esto tiene que abrirnos nuestros ojos para buscar a los perdidos. Para estar seguro que aquella persona, y yo lo estoy hablando a título personal, yo tengo que estar seguro que ustedes que hacen parte de la iglesia, que Dios los colocó al cuidado nuestro, que verdaderamente ustedes sean salvos. Usted no se imagina el dolor profundo que hay en el corazón de uno cuando uno sabe que una persona partió y que uno no está seguro si se fue para el reino de los cielos. Porque es un dolor profundo, porque ya no va a escuchar más mensajes, porque no va a tener oportunidad de escuchar otra predicación, porque ya no hay la oportunidad de decir, espere, escuche este audio, ahí le mando el enlace. Ya no tiene la oportunidad de eso. El que partió de este mundo sin Cristo ya no hay nada que hacer. El que partió tibio, el que partió con apariencia, pero que su corazón no estaba convertido, ahí hay problemas serios. Por eso no podemos nosotros dejar nada al azar. Y siempre, claro, confiamos en la misericordia de Dios, que en el último momento esa persona se arrepiente y que le haya pedido perdón a Dios. Pero ¿y si no hubo el último momento, si no hubo chance para eso? ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Por qué esperar hasta cuando ya no podemos respirar para poderle pedir perdón a Dios, cuando lo podemos hacer ahora y de aquí en adelante vivir como Dios manda? ¿Por qué ser tercos? ¿Por qué permitir que el orgullo sea el que domine nuestras vidas, por no obligarnos y decir, Señor, sí, ya creo que este es el momento de entregar mi vida a ti y convertirme verdaderamente a ti, Señor? Por eso les digo, mis amados, este es el mejor tiempo para buscar a aquellos que están perdidos. Porque es que las fuerzas del mal, las fuerzas del infierno, yo no sé si te has dado cuenta, pero en este tiempo en particular se han levantado con mucha fuerza. ¿Para qué? Para atrapar al mayor número de personas en este mundo, para atrapar al mayor número de humanidad que él pueda atrapar, y los ha enlazado en las redes de maldad y de engaño, y aún hasta utilizado algunas iglesias pseudocristianas que se la pasan engañando y distrayendo a las personas con una cantidad de cosas porque no les predican la verdad, y llenándoles el ego, inflándolos y una cantidad de cosas, y las personas ahí entretenidas, y el enemigo trabajando ahí con engaño, y ellas convencidas que no estoy bien porque soy parte de tal iglesia. Eso no es garantía, mis amados. Por eso tenemos que revisar. Porque cuando alguien está dormido, está completamente ajeno de todo lo que está pasando a su alrededor. Y me da la impresión nomás, solamente ustedes lo sabrán, y Dios, que hay mucha parte del pueblo cristiano que está dormido. Y usted sabe que cuando una persona está dormida, está viviendo como si estuviera en otro mundo. Y así pareciese que hay gran parte del pueblo cristiano que está dormido. Y que solamente se han preocupado por sus necesidades. Orar porque es que no tengo para esto. Orar, Señor, ayúdame con eso. Señor, ayúdame con eso. Ayúdame. Y solo pensando en nosotros, en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra carencia. Y nos olvidamos que los demás afuera se están perdiendo sin Cristo Jesús.
Y es como si estuviéramos viviendo en otro mundo. Y noten que muchas veces nosotros podemos permitir que la comodidad, que la apatía nos haga volver indiferentes. Y que nos metemos en lo nuestro. Y que nos hemos conformado quizás con simplemente escuchar un mensaje. No, yo me conecto a tales horas y escucho el mensaje. Y listo. Y eso, para muchos, eso ha sido todo lo que ha sido su vida espiritual. Porque de ahí para allá no hacen absolutamente nada. Lo único espiritual que tenemos quizás es que nos conectamos acá. Si es que, escúcheme lo que voy a decirle, si es que muchas veces no nos conectamos y prendemos solamente ahí y estamos en otras cosas. Porque ni siquiera, muchos, no sé, no lo hablo por ustedes, y si tú eres, pues bueno. Muchos se conectan, ay, ya me conecté. Y se quedan conectados y se van a hacer otras actividades. Porque ni siquiera sacamos el tiempo de calidad para escuchar la palabra de Dios. Otros se conectan y se voltean y siguen durmiendo. No, ya estuve en la reunión. ¿Estuve en la reunión? Entonces, por favor, mis amados, este es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos en la Biblia un ejemplo. Ustedes recordarán a Jonás. Jonás, que prefirió huir antes que tener que predicar la palabra ya a la gente en Nínive. Ustedes conocen muy bien la historia. Y cuando Dios le dijo, mire, tienes que ir a predicar, como Dios hablándonos hoy a nosotros, hay que irle a predicar a la gente. Entonces nos escondemos. Entonces nos justificamos. Entonces sacamos una cantidad de excusas. Ese Jonás, ¿qué hizo? Se embarcó y se fue. Cogió para un lugar distante. Sencillamente porque no quería que la gente allá en Nínive se salvara. Y ustedes recordarán que aquel día, mientras estaba durmiendo, allá en ese barco, vino una tremenda tempestad. Y comenzó a sacudir ese barco. Y fue amenazado. Y la gente que estaba ahí en el barco estaban asustados porque ese barco parecía que se fuera como a partir. Y esos marineros que estaban ahí aquella noche estaban asustados, amedrentados. Y estaban luchando a ver cómo se podían salvar. Y cada uno de ellos clamaba a su Dios, a todos sus santos que tenían por allá, a sus dioses, que lo ayudaran, y nada. Mientras tanto, Jonás seguía durmiendo. Y ellos van y lo despiertan. Ahí está registrado en Jonás capítulo 1, versículo 6. ¿Y cómo llaman a Jonás? Dice, despiértate, dormilón. Así muchas veces Dios tendrá que decirnos a nosotros, oiga, despiértese, dormilón. Deje de sacar tantas excusas. Y esos marineros van y dicen, despiértese, dormilón. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Noten que los incrédulos lo que están haciendo es motivando a aquel que dice que es creyente a que se despierte. Y hoy sucede lo mismo. Yo no sé si están notando eso. Que la gente que es inconversa, en vista de toda la situación que está pasando, nos están pidiendo que clamemos a nuestro Dios. Que no dejemos las ciudades sin orar. Que el mundo se está hundiendo. Por favor, clamen a su Dios, al Dios de los cielos que ustedes predican. Porque los inconversos saben que nosotros los creyentes tenemos la respuesta para las grandes necesidades. Tú y yo tenemos el Dios Todopoderoso, que es la respuesta para todas las necesidades. Y nosotros tenemos ese Dios y ni siquiera lo buscamos. Y los de afuera saben que tenemos ese Dios y nos piden que oremos por ese Dios que ellos saben que tiene la respuesta. Porque saben que es un Dios que tiene una compasión divina. Saben que es un Dios que está permitiendo todo con un plan y con un propósito. Ahora noten que toda esta advertencia aconteció porque un hombre se había rehusado a predicar aquel mensaje de salvación a una ciudad. Y Dios aquí, noten que sienta un precedente. Y todo lo que le sucede a aquellas personas es como Dios mostrándonos, mire, estoy moviendo el mundo. Hay mucha gente que se está hundiendo en este momento. Hay mucha gente que no tiene ni idea, no saben qué hacer. Y nosotros que tenemos la respuesta, nos rehusamos a predicar el mensaje. Escuchamos que murió fulano de tal, que murió el vecino aquí enseguida. Ahí enseguida de nosotros. Ahí a media cuadra. Que muchas veces nosotros, adiós vecino, que ni el nombre no lo sabíamos. Y murió.
Y nosotros que estuvimos con él, nunca le predicamos la palabra de Dios. Uno más. Ay, lástima, el vecino era como buena gente. O peor aún, ese sí que era un borracho, ese sí que era terrible. Y sabemos que murió en su pecado, y nosotros con la boca callada, teniendo el mensaje y teniendo a nuestro Dios Todopoderoso. Pues esos marineros se dieron cuenta que por culpa de Jonás había sucedido todo lo que había sucedido allá en el mar. Que ese furor del mar se debía por la actitud de una persona. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a Jonás y lo echaron a las aguas. ¿Y qué sucedió con las aguas? Apenas cayó Jonás allá, se calmaron las aguas. Y eso está registrado ahí en Jonás capítulo 1, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahora, ¿qué enseñanza nos da todo esto? Dios quiso, escúcheme, dar una enseñanza a Jonás. Una de las más grandes lecciones que recibió este hombre. Lecciones de compasión. Lecciones de que él pudiera revisar su vida. Usted sabe que cuando lo echaron al mar, ustedes que conocen la historia, vino un gran pez y se lo tragó. Y se lo devoró. Y duró 3 noches y 3 días ahí en el pez. Y Jonás ahí dentro del vientre del pez. Y Dios le permitió, escúcheme, Dios le permitió meterse allá o meterlo allá en el vientre de ese gran pez para que sintiera la soledad, para que sintiera la oscuridad, para que pudiera sentir la desprotección. Y allá, Jonás allá. Nadie lo podía proteger. Estaba solo batallando en eso. Allá no estaba su familia. Allá no tenía bienes. Allá no tenía amigos. Ahí estaba este hombre sin ninguna clase de provisión, de recursos. Allá no importaba el trabajo. Y Dios le permitió que Jonás tuviese esa experiencia. Y fíjense cómo Dios, en medio de su misericordia, porque seguramente ese Jonás ahí dentro lo único que hacía era clamar, suplicándole a Dios que tuviese misericordia de él. Y este hombre ahí en el vientre del pez. Y de lo que Dios le estaba diciendo y mostrando seguramente, era que así iba a ser el destino de aquellas 120,000 personas que estaban allá en Nínive. Personas que iban a morir en esa soledad. Personas que iban a morir en esa oscuridad. Simplemente por la ignorancia. Simplemente porque aquel que tenía el mensaje no quiso ir a predicar. Y que así les iba a ir a ellos. Que así como él estaba en ese momento, en esa situación tan difícil, tan negra, tan oscura, así iba a ser el destino de los 120,000 ninivitas si no se arrepentían. Así que, mis amados, esta lección es fuerte. Ahora, después Jonás, que Dios tiene su misericordia, después de que lo pasa por esa lección y seguramente había aprendido la lección, entonces, escúcheme, Dios mandó al pez para que lo vomitara ahí la tierra. Ahí está en Jonás capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. No, noten eso, por favor. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Mostrándonos Dios que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Hay cosas que nos suceden en nuestra vida. Hay momentos difíciles que pasan en nuestra vida, donde tenemos que aprender a leer esos mensajes que Dios está mandando, para que nosotros dejemos de pensar menos en nosotros y más en los demás. Y le da la segunda oportunidad de ir a Nínive. Ya este hombre, después de esa lección, obvio, sale. ¿Sale a qué? A predicar ese mensaje de salvación. Y en esta ocasión, entonces, a diferencia de la primera, Jonás, ¿qué hace? Jonás obedece. Y fue y predicó. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Que el pueblo recibió el mensaje. El pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Porque este hombre pudo abrir su boca y pudo predicar la palabra. Uno podría decir, Jonás se puso contento y feliz. Pero ¿sabe que la actitud de Jonás no fue esa? Sino que Jonás no le gustó. Y entonces se lamentó que Dios hubiese perdonado a ese pueblo. Pero en su misericordia,
Él le da otra lección a este Jonás. En aquella oportunidad entonces había una calabacera que le cubría el sol, que lo protegía, que le daba sombra. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios secó esa calabacera. Y entonces el sol ahora venía directo a él y comenzó a doler la cabeza y comenzó a desesperarse. Fue tanto el desespero que este hombre pidió la muerte. Mejor me muriera. ¡Qué calor tan terrible! Y entonces Dios aprovecha ese momento para darle otra lección, que está ahí en el mismo libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9 al 11. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y el versículo 10 dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? En un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Usted está preocupado por una planta? Si usted está preocupado por una planta, yo estoy preocupado por 120,000 personas. ¿Está preocupado por una planta que ni siquiera tú la plantaste? ¿Cómo no voy a estar yo preocupado, dice Dios, por aquellas personas que están perdiendo? ¿Cómo no va a estar preocupado Dios por la gente que está perdiendo? Y nosotros preocupados por, perdóneme la palabra, de pronto por alguna tontería. Ay, ¿qué será que no, Dios no me da plata para cambiar mi carro? ¿Ya cuánto tiempo con este carro y nada que lo puedo cambiar? Y preocupado por cambiar de carro cuando otras personas están perdiendo. Esa debería ser nuestra preocupación. No, es que esto, es que lo otro. Y afanados nosotros por nuestras necesidades y la gente afuera perdiéndose. Escuchen, mis amados. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que despertar. No podemos ya permanecer dormidos. Este es un tiempo para que nosotros, verdaderamente, aquellos que dicen, y muchos de los que están aquí, es porque están ahí inscritos en el curso de preparándonos para servir a Dios. Pues el mejor servicio a Dios tiene que ver con ganar las almas. Porque a eso Dios nos llamó. Dios nos llamó para ganar a las almas. El apóstol Pablo en alguna oportunidad exhortó a los romanos. Mire por favor Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Noten por favor, como Dios queriéndonos enseñar a nosotros como hijos de Él, que estos momentos que estamos viviendo, y no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero, es como si el enemigo hubiera colocado un manto de adormecimiento, como un manto de tinieblas en medio de la humanidad. Y ahora más que nunca, la maldad ha pululado por todo lado y ustedes se dan cuenta. Y es el enemigo el que ha tomado ventaja en todo esto. Y el pueblo de Dios callado. El pueblo de Dios dormido. El pueblo de Dios sin hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, escúcheme muy bien esto. Nosotros como cristianos no podemos permitir que las tinieblas estén enseñoreando y que simplemente nosotros sigamos escuchando la noticia. No, fulano de tal murió sin Cristo. No, otro murió. Escúcheme, por favor. Si nosotros escuchamos que las UCIs están abarrotadas en el departamento, que a diario están muriendo casi 500 personas aquí en Colombia, ustedes se imaginan, es como chorros de gente cayendo al infierno. Personas muriendo en esta misma hora, mientras estamos aquí a una hora predicando. En esta misma hora, mientras estamos aquí predicando la palabra de Dios, miles de personas muriendo y cayendo al infierno. Porque no hubo un cristiano, no hubo alguien que le predicara la palabra de Dios. El enemigo con ese manto, cubriéndolos y llevándolos, arrastrándolos, y nosotros preocupándonos por nuestras pequeñeces.
angustiados por lo que está pasando. Por eso, iglesia, tenemos que estar muy preparados, tomar las cosas de Dios muy en serio. Y necesitamos nosotros comenzar a trabajar verdaderamente con lo más importante, con nuestra misión en esta tierra. Que nosotros nos convirtamos como una fuerza de conquista. Que cada uno allá desde sus lugares, desde su vecindario, desde sus familias, haciendo la labor que nos corresponde. Que seamos un equipo, que a diario podamos sumar, que le compartimos la palabra a fulano de tal y que esa persona fue salva, pero las mañanas tratamos a mirar, que no solamente repita conmigo esta oración. Entonces muchos dicen, no, ya, ay, gracias a Dios, él se murió y ya repitió la oración de fe y ya fue salvo. No, no necesariamente. Para aquellos que creen que solamente con que repitan la oración, aquel que está moribundo, y que ya como repitió la oración ya es salvo. Porque esa persona puede repetir, pero si murió con rencor, con resentimiento, si murió en pecado, si no se arrepintió de corazón. Hay muchos, claro, hay muchísimos que se arrepienten de corazón y que entregan su vida a Cristo, así falte un segundo. Y esa persona puede ser salva si lo hizo de corazón. Pero no necesariamente, quiero decirles eso, dejarle como los dos puntos. No necesariamente el que repite una oración es salvo. Pero tampoco estoy diciendo que porque repitió la oración, si la hizo de corazón, bueno, si lo hizo sinceramente y de corazón, la misericordia de Dios es grande. Porque ¿qué le sirve a alguno que repita la oración y terminó de orar y listo, y cogió la cerveza y se emborrachó o comenzó a decir malas palabras y una cantidad de cosas? Ah, no, pero yo como ya hice la oración. ¿Pero qué? Si unas vidas cambiadas, mis amados. Por eso necesitamos constituirnos como una fuerza de conquista. Un pueblo que conocemos la verdad, pero que no nos quedamos con esa verdad, sino que vamos a predicarle a los demás. Y por eso ahí se cumple, para ir terminando ya, lo que dijo el gran sabio Salomón en ese capítulo 11 de Proverbios, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. Y mire cómo termina diciendo este pasaje. Y el que gana almas es sabio. ¿El que gana qué? Almas. Es sabio. Porque la salvación de las almas es el deseo ardiente del corazón de Dios. Y esto se tiene que convertir como en algo especial, como en un arte, en donde se combina el tiempo con Dios, donde tú oras, donde tú le clamas a Dios, donde la presencia de Dios está en tu vida, donde somos sensibles al Espíritu Santo, y entonces nos movemos en esa dimensión sobrenatural, y Dios prepara, Dios cuadra el terreno, y vamos nosotros con el mensaje, y predicamos la palabra de Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para hacer un buen trabajo. No nos conformemos simplemente, repito una vez más, con mandar ahí, repita esta oración ahí, y mandamos ahí en una nota, un dibujo, una imagen con esta oración. Y ya, mandé eso. ¿Cuántas almas se salvaron con esa imagen que yo mandé? Eso no es nada, mis amados. La gente tiene que conocer. Y para poder conocer, necesitan estudiar la palabra de Dios. Y por eso la semana entrante vas a estar con tu cuaderno, vas a estar con tu Biblia y vas a tomarlos paso a paso con los versículos bíblicos y vamos a tratar de tenerlos aquí guardados en nuestra mente, porque yo sí quería compartir a una persona, pero como se me quedó la libretica en la casa no pude compartir. No, eso tiene que estar ya en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que así como nos sabemos el número del celular, el número de la cédula, también tenemos que aprendernos esos pasajes bíblicos que son claves porque son para salvación del alma. Así como tú te sabes la contraseña de tu tarjeta cuando vas a retirar el dinero, y si no tienes la contraseña, te quedaste sin dinero. Entonces tú también y yo tenemos que tener esos versículos bíblicos que son claves, porque al poderlos entender y poderlos compartir, muchas almas van a ser ganadas para el reino de los cielos. ¿Cuántos están conmigo en ese trabajo? Así que vamos a estar muy juiciosos en esto, porque a esta altura tú y yo sabemos que el único camino
que conduce a la vida eterna se llama Cristo Jesús. Y a la gente que quitarle esa venda que le han colocado durante tanto tiempo de religiosidad y mostrarles que no son sus imágenes, sus santos y sus vírgenes que los van a llevar a la salvación, sino que el único que los lleva a la salvación se llama Cristo Jesús. Es que mi mamá se molesta, es que mi papá no sé qué, es que me miran mal. Tú vas con la verdad, pero vas con el respaldo de Dios. Y tú siembra la semilla, y yo siembro la semilla, y Dios se encargará de hacer lo que corresponde. Porque lo más importante, escúcheme, son las almas, porque las almas, diga conmigo, son eternas. Y debemos pedirle a Dios que nos haga expertos en ese arte de rescatar las almas de las potestades de las tinieblas y llevarle la potestad de Cristo Jesús. Porque Él es el único camino. ¿De acuerdo? Solamente es el camino, no hay otro camino. Jesús es el único camino que conduce a una persona a la vida eterna. Y ganar es un proceso. Y ese es el proceso que vamos a trabajar. Así sea lo último que Dios me permita enseñarles a ustedes como iglesia. Pero la responsabilidad va a quedar ya en las manos de cada quien. Enseñarles ese proceso. Enseñarles cómo llevar a una persona. Qué versículos bíblicos decirle a esa persona. Qué pasajes de la Biblia mostrarle a esa persona. Para que no sean mis palabras, no sean nuestras palabras, sino que sea la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. No somos nosotros. Es Dios el que tiene el poder. Y por eso vino Jesús. Y por eso nos redimió con su sangre preciosa. Para que nosotros, una vez redimidos, ayudemos a redimir a otros. Y que nos convirtamos en un ejército, conformado por hombres y por mujeres, como ustedes y yo. Personas redimidas, personas transformadas por la sangre redentora del Cordero de Dios. Pero que tenemos pasión por ganar las almas. Así que esta es nuestra labor. Quiero decirles, así no hiciésemos nada más en esta vida. Entonces algunos dicen, entonces ya mi proyecto de tener una nueva empresa, una nueva sucursal, de comprar esto es secundario. Si Dios te quiere dar eso por añadidura, ok. Pero enfoquémonos en esto y el resto va a llegar por añadidura. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra que nos ha dado en esta noche verdaderamente pueda transformar nuestra vida y darnos como un viraje, como un cambio en prioridades, y que nos centremos en lo más importante que tenemos que hacer en esta tierra, que cumplamos el propósito por el cual fuimos colocados en esta tierra y llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por esta tu enseñanza, gracias por mostrarnos el camino, Dios. Gracias por guiarnos, gracias por sacudirnos, Padre amado, por exhortarnos. Gracias por mostrarnos esa verdad, Señor, de una manera directa, de una manera abierta. Gracias por confrontarnos hoy, Dios, para que podamos entender, Señor, lo más importante que tenemos que hacer en esta tierra. Y que cuando dijimos que queremos prepararnos para servir a Dios, la mayor preparación tiene que ser en ganar almas para el reino de los cielos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que tienen un corazón dispuesto, Señor, para hacer tu obra, para servirte con todo el corazón. Bendice a cada persona, Señor, que ha sido inquietada y que se ha sentido de cierta manera como desafiado, como retado. Aquellas personas que sabemos que tenemos seres queridos que aún no se han convertido a Dios. Que vayamos, Señor, y le arrebatemos esas almas que el diablo tiene cautivas. Y que a través de tu palabra, Señor, sean sacados de las tinieblas y llevados a tu luz admirable, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra labor. Los tiempos cada vez son más cortos y tenemos que aprovechar bien el tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.